Vamos a orar. Decía que estamos muy agradecidos con el Señor. Es muy hermoso compartir la cena del Señor y qué bueno poder hacerlo en la iglesia, en la congregación, juntos, sabiendo de que el Señor está orando y recordar ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo a través del cual tenemos salvación y vida eterna. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor y que nos hable a través de su palabra. Amén. Santísimo Padre Celestial, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti. Tú eres Dios, tú eres bueno, grande eres tú, Señor, no hay nadie como tú. Padre, te damos toda la alabanza, Señor, este tiempo de exaltación, de adoración, de entrega. Padre, lo hacemos, Señor, porque hemos comprendido que solamente en ti hay respuesta, que solamente tú eres, Señor, la salvación de nuestras vidas. Tú eres el único, Señor, en donde tenemos, Padre amado Dios, plenitud, en donde tenemos salvación. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Te pedimos que hables a través de tu palabra, que nos enseñes tus caminos, que nos enseñes tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús, toca a cada persona, Señor, a través de tu palabra, Señor, que haya semilla, Padre amado Dios, que sea plantada y dé fruto al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Espíritu de Dios, pon la palabra, Señor. Espíritu de Dios, guía este tiempo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. La enseñanza de hoy lleva por título Más que seguidores, discípulos. Más que seguidores, discípulos. El Señor está llamando a sus hijos, está llamando a sus seguidores, primeramente, está llamando a aquellas personas que escuchan la palabra del Señor y el Evangelio es lanzado al mundo entero constantemente para que las personas, para que los hombres lleguen al Señor, para que los hombres se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan al Señor. Sin embargo, muchos de los que escuchan la palabra del Señor se quedan solamente con ser oidores. Se quedan solamente con la primera parte de lo que es, ok, es un buen hombre, Jesucristo, hizo grandes cosas en la historia, hace más de 2000 años hizo cambiar la historia de la humanidad, dijo grandes cosas, dijo, siguió o fue el principio de muchas grandes filosofías, la civilización occidental, en fin, todo esto que vemos, qué bueno, pero quedarse nada más con esa parte de la historia, con esa parte de lo que hizo Jesús, aún de la sabiduría, aún de los milagros, no es lo único que el Señor te está pidiendo, que sigas de su palabra y de Él. El Señor quiere que seamos sus discípulos, más que seguidores, discípulos. Si tienes a alguien cerca, dile, Dios te está llamando a ser su discípulo. Vamos a empezar esta enseñanza con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El discípulo del Señor le recibe. El discípulo del Señor cree en su nombre. El discípulo del Señor le sigue y es hecho hijo de Dios. Mis hermanos, a lo suyo, a su pueblo, a su gente, a su plan y propósito divino, vino el Señor Jesús. Vino a los suyos, sin embargo, los suyos no le recibieron. Jesucristo vino en un tiempo de conmoción histórico, el Imperio Romano conquistando Palestina, o lo que es la región de lo que ellos llamarían la región de Palestina. Y ese lugar, ese lugar conquistado por Roma, estaba conmocionado, mucha violencia, dificultad del pueblo de Israel, y nace nuestro Salvador Jesucristo y llegó para dar vida y vida en abundancia. Y no llegó solamente para salvar a su pueblo Israel de la opresión romana, vino para darle salvación eterna a toda la humanidad, pero vino a los suyos y no le recibieron. Tuvo un propósito eterno, pero a ti, mi hermano, que crees en su nombre, Él te ha llamado para seguirle y para ser hecho hijo de Dios y coheredero con Cristo. Tienes potestad de ser hecho hijo de Dios. Tienes potestad de seguirle como discípulo verdadero de Cristo. La pregunta que hoy te vas a hacer es,
¿soy seguidor de Jesús o soy solo discípulo, o soy discípulo, perdón? ¿Soy solo seguidor de Jesús o soy discípulo? Los hombres aprendían la esencia del corazón de Jesús a través de las parábolas. Jesucristo, cuando estaba en su ministerio, en esos 3 años de ministerio, al hablar con las multitudes, hablaba a través de parábolas. A muchos les eran abiertos los ojos espirituales, porque también físicamente hubo muchos milagros. Pero muchos no entendían las parábolas. Incluso los discípulos en algunos momentos le decían a Jesús, Jesús, no entendemos lo que estás diciendo, ¿nos puedes explicar? Y el Señor Jesús abría el entendimiento de sus seguidores en ese momento. Y ahí, cuando empiezan a abrir su entendimiento espiritual y entender, este no es solamente alguien que me enseña o que quiere cambiar mi vida, sino este es alguien que es la verdadera vida, la vida misma. Estas semillas de parábolas eran lanzadas como las semillas de aquel sembrador que iba por los campos arrojándolas. Muchos escucharon, algunos continuaron siguiendo, pero sin comprometerse. Otros menos le obedecieron y otros cuantos terminaron siguiendo hasta la muerte, como lo hicieron los discípulos. De verdad. Conocemos más comúnmente a los 12 apóstoles. Ustedes los conocen seguramente. La tradición, la religión tradicional nos enseña esto. Y también aquellos que han escuchado de la Biblia, alguna vez, de alguna forma han escuchado alguno de sus nombres. Los seguidores principales del maestro eran Pedro, quien fue conocido primeramente como líder de los 12, Pedro, que en un principio era Simón, Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, y Pedro en un principio era pescador. Su obra, su labor era ser pescador. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también conocidos como los hijos del trueno, si eran conocidos como los hijos del trueno, seguramente. Su impetuosidad, su constante accionar, ¿verdad? Siempre estaban ahí dispuestos, ¿verdad? Para hacer muchas cosas que Jesús les decía que hicieran. Hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Andrés, hermano de Pedro, pescador también, de los primeros en seguirle. Felipe se conoce también como alguien que cuestionaba a veces las palabras que escuchaba, sin embargo, era discípulo. Bartolomé, también conocido como Natanael, a veces escéptico, se convirtió al conocer a Jesús. Bartolomé. Mateo, ex recaudador de impuestos, una persona que tenía una labor odiada por los judíos, vino a ser llamado por Jesús y le dijo, sígueme ahora, quiero que seas mi discípulo. Y así fue. Y él dejó lo que tenía y le siguió. Tomás, quien era incrédulo de que Jesús había resucitado, algunos aún de manera tradicional, por los dichos, entendemos, eres incrédulo como Tomás. Escuchamos eso nada más, quizás nunca ha leído la Biblia, pero ahí está la palabra. Tomás era incrédulo de que Jesús había resucitado. Le dijeron, Jesús resucitó y dijo, si no toco tu llaga, no creo que eres tú. Y tocó la llaga para poder creer, así como muchos de nosotros. Criticamos a estos hombres y a veces nosotros somos así también. Tenemos que esperar a que algo suceda y le pedimos 2 y 3 confirmaciones al Señor para entender que las cosas vienen de Él. Santiago el menor también identificado con conexión con María, no la madre de Jesús. Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago, o Lebeo, de poco protagonismo, pero de la misma forma discípulo. Simón el Celote era revolucionario, seguidor anterior del movimiento Celote, quien quería derrocar el Imperio Romano. Este hombre, Celote, significaba que era prácticamente de una guerrilla, un movimiento revolucionario que quería destruir el Imperio Romano. Y Jesús lo llama y le cambia el pensamiento y lo hace discípulo. De pronto, durante mucho tiempo, de hecho, la Biblia nos habla de que durante un tiempo del ministerio de Jesucristo, algunos discípulos pensaban que lo que Jesús quería hacer era derrocar al Imperio Romano y liberar a Israel físicamente en ese momento. Y Jesús una y otra vez les decía, no, mi reino no es de este mundo, yo no estoy haciendo mi labor para esto, hay algo más allá que el Imperio Romano.
El imperio romano va a caducar, no estoy detrás de esto, estoy detrás de algo más valioso, que es su vida, su alma, la vida eterna de la humanidad. Y Jesucristo llama a este hombre, a un revolucionario, aún de pensamientos, en contra del gobierno y les dice, mira, sígueme. Judas Iscariote también lo conocemos, tremenda la situación de Judas, sin embargo, ahí está también la historia. Y estos eran discípulos de Jesús. Lo que queremos ver primeramente era que todos tenían características diferentes. Mi hermano, tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando esta prédica, esta palabra hoy, tú eres diferente a todos tus hermanos que están ahí congregados. Características diferentes, talentos distintos, trabajo distinto, forma de trabajar distinta, muchas cosas diferentes en tu vida. Sin embargo, cada una de esas cosas diferentes, talentos, maneras de ser aún, eh, fuerza, edad, todas estas cosas, Dios las quiere usar y te está llamando para que seas su discípulo. Y Dios las quiere usar porque todos hacemos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y todas las partes del cuerpo tienen labores diferentes. Cada uno de estos discípulos tenía labores diferentes. Dios les llamaba a que hicieran diferentes cosas y hacían diferentes cosas. Y cada uno de sus discípulos, luego convertidos en apóstoles, fueron a diferentes partes del mundo, no fueron al mismo lugar todos. Fueron a diferentes partes del mundo para predicar la palabra del Señor y extender el reino del Señor, porque el Señor tiene un propósito en ti y en tu vida. Sin embargo, estos eran los pocos, los más cercanos de los que conocemos. Estos fueron elegidos por Jesucristo luego de una noche de oración. Jesús ora y en Lucas 6, capítulo 6, versículo 12, encontramos la elección de los 12 apóstoles. Dice del 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esto es interesante porque dice, llama a sus discípulos y luego escoge a 12 de ellos. Y dice, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, hay discípulos de los que están en la palabra, de los que seguían a Jesús, que no están entre estos 12. Eso es importante recalcar, que estos 12 fueron luego seleccionados para ser apóstoles. Versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tenían la autoridad asignada por Jesús para predicar, sanar y echar fuera demonios. Tremendo, mi hermano, porque el Señor da a sus discípulos autoridad, escúchalo bien, para predicar, para sanar, para echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, vemos esto. La lección de los 12 apóstoles también es redactada, es presentada. Versículo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero dice el versículo 10 y repito, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Jesús. Algunos, algunas personas se dicen ser secesionistas en la iglesia, en el evangelio, y su doctrina punta a decir que el Señor ya no está haciendo milagros hoy a través de nosotros. Que si bien hay milagros grandes, que es la salvación y es continuo, hay otras cosas que no. Por ejemplo, sanidad de los enfermos, por ejemplo, liberación de los cautivos, por ejemplo, milagros extraordinarios que podemos ver en la Biblia. Sin embargo, mi hermano, tú que estás ahí, la palabra es clara y nos dice el Señor Jesús que mayores cosas haremos. Ahora, esto de mayores es, nunca vamos a hacer algo tan grande como lo hizo Jesús. Sin embargo, haremos aquellas cosas para las cuales fuimos llamados y aún mayores.
en el nombre del Señor Jesús. Y las cosas para las cuales fuimos llamados son llevar el Evangelio del Señor, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, como dice aquí el Señor Jesús, llama y les da autoridad, te da autoridad sobre los espíritus inmundos para que eches fuera, para sanar enfermedad y toda dolencia. Mi hermano, si eres discípulo del Señor, el Señor es el que hace el milagro, es el que hace la obra, y tú vas en su nombre. Es como aquel rey que le dice a su siervo, vas en mi nombre y tienes mi autoridad para hacer esto, esto y esto. Y donde quiera que va ese siervo, las personas entienden que van en el nombre del rey. Donde quiera que Dios te ponga, en el lugar en donde estés, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en cada momento de tu vida, el Señor te da la autoridad, si eres su discípulo, si eres su discípulo, te da la autoridad de vencer el reino de las tinieblas. Gloria al Señor. Es importante resaltar que estos no eran los únicos a los que pudiéramos apuntar como discípulos. Jesús tuvo más discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, conocemos a los 12, pero también había 70 que el Señor designó para hacer la obra. Aquí se habla de los 70 que escoge Jesús para empezar a extender su reino en Israel. Este equipo fue encargado de predicar el reino de Dios y de sanar a los enfermos. Asimismo, había mujeres de las que podemos hoy leer y aprender, María Magdalena, Juana, Susana y otras que apoyaban a Jesús por sus propios medios. Lucas capítulo 8, del 1 al 3, nos habla de estas mujeres. Y qué hermoso tu mujer que me escuchas hoy, porque el Señor te llama y quiere que seas su discípulo. Quieres que le sigas, quiere que le puedas servir en su obra. ¿Qué tienes? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué habilidades tienes? ¿Dónde te ha puesto? Porque el Señor te colocó en esa familia, el Señor te colocó en ese trabajo, el Señor te colocó en ese lugar para que seas luz, para que brilles en medio de las tinieblas, seas luz, para que seas testimonio de sus grandezas y su poder. Dice, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Tremendo. Es hermoso porque vemos a una mujer pudiente, una mujer de dinero. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Herodes, rey de esa época, de Israel. Y otra mujer, por otro lado, María, Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dos mujeres totalmente distintas, en circunstancias diferentes, con habilidades distintas, una con habilidades económicas, una que estaba en medio, en mucho tiempo de la opulencia del rey Herodes, era mujer chusa, hija de, esposa, mujer, perdón, del intendente Herodes, esposa del intendente de Herodes. Es decir, estaba entre lo más de la sociedad. Sin embargo, encontró en Jesús la verdadera razón de vivir, no en la sociedad, no en la riqueza. Y dijo, voy a servirle a mi maestro. Pero por otro lado vemos a una mujer acusada, una mujer que era aún perseguida por ser pecadora. Una mujer que el Señor, de quien el Señor había sacado 7 demonios. Una mujer seguramente apartada totalmente de la sociedad. Fíjense, dos momentos, dos maneras, dos formas de ser distintas, dos circunstancias distintas, pero las dos llamadas por el Señor Jesús para ser su discípulo. Tremendo, porque el Señor tiene el poder
de hacer ver, de abrir los ojos, de hacer entender que no es la riqueza, no es la sociedad, no es que estés en el mejor lugar lo que te va a cambiar, lo que te va a hacer mejor, lo que va a satisfacer tu vida, lo que va a llenar tu ser, sino servirle y seguirle. Y no es llenarte de los placeres de este mundo a tal punto que los demonios llenan tu vida porque ya no tienes control por la tanta concupiscencia que hay en ti. No es la satisfacción de lo físico, de lo carnal, sino Jesucristo que llena la vida, el todo que llena todo. Me gusta decir esta comparación. Nuestro vacío es tan grande, es tan eterno, es tan grande que solamente el Dios eterno puede llenarlo. Jesucristo llenó la vida de estas dos mujeres y en agradecimiento dijeron, voy a seguirte, voy a servirte. ¿Qué tenía Juana? Tenía bienes, tenía posición, tenía autoridad. Voy a usar esa autoridad, esa posición, esos bienes para seguir a Jesús, para obedecerle. ¿Qué tenía María Magdalena? Tenía un agradecimiento grandiosísimo. Decirle al Señor Jesús, Señor, me liberaste, soy libre. Quizá no tengo muchas cosas materiales, pero tengo mi vida, mi tiempo, mi disposición. Hombres y mujeres que tomaron su tiempo, que tomaron sus fuerzas, que tomaron sus recursos para apoyar la misión de Jesucristo en la tierra, extender el reino del Señor. Según la Real Academia Española, un discípulo es una persona que aprende o ha aprendido las enseñanzas de un maestro. Es una persona que sigue o defiende las ideas de una escuela, maestro o doctrina. Ese es un discípulo. Y como característica de todo discípulo, observamos que un discípulo siempre está al pie de su maestro, constantemente observando e intentando poner en práctica cada palabra y acción que sale de él. El discípulo mira a su maestro. ¿Qué es lo que está haciendo mi maestro? ¿Cómo está hablando mi maestro? ¿Cómo camina mi maestro? ¿Qué es lo que quiere mi maestro? Ahí al pie, constante, sus oídos pendientes, sus ojos pendientes. Algo similar a lo que diría Pablo más adelante cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en mi maestro, puestos los ojos en quien me ha salvado, puesto los ojos en quien me ha dado vida, en quien me ha dado razón de ser, de existir, de vivir. ¿Dónde voy? ¿Qué hago, Señor? Quiero ser como tú. Eso es lo que el Señor te está llamando hoy a hacer. Un discípulo dispone de su tiempo, dispone de sus fuerzas para atender lo que necesita y requiere su maestro. Así como el discípulo está constantemente pendiente, observando del maestro, así también el discípulo dispone de su tiempo y sus fuerzas. Un discípulo no tiene más tiempo que el tiempo del maestro. Un discípulo toma todas sus fuerzas y cuando le dice el maestro, levántate, se levanta, acuéstate, se acuesta. Está totalmente rendido a su maestro. El discípulo coloca todo lo que tiene a los pies del maestro. Asimismo, un discípulo vive para agradar y honrar la palabra de su maestro. Si el maestro por alguna razón se fue, la palabra que deja su maestro es honrada, guardada, preservada y puesta por obra por el discípulo. La hace valer, la honra, le da la dignidad que merece su palabra y la pone por obra. Y esto no solamente los discípulos de Jesucristo. Muchos discípulos de personas que se hacían llamar maestros hacían lo que hacía su maestro constantemente y eran reconocidos por eso. Y decían, soy discípulo de tal persona, hago lo que hace tal persona y las personas reconocían en ellos el reflejo de aquel maestro. Están reconociendo, mi hermano, las personas que te rodean, el reflejo y la vida misma de Jesús en tu vida. Te reconocen como seguidor de Jesucristo. Estás viviendo para agradar y honrar la palabra de tu maestro. Está ahí escrita. La palabra de Dios está escrita. Constantemente se te es revelada, se te es dispuesta. Cada domingo se te predica. Y si tú lees como debieras hacerlo todos los días y la estudias como debieras hacerlo todos los días, ¿la estás poniendo por obra? ¿Somos discípulos verdaderos de Jesús? Un discípulo también busca que su maestro esté agradado con él de todas las formas posibles. Maestro, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo hacer sentir agradado con lo que estoy haciendo?
¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Dime, yo lo haré. Hermano, ¿estás tú en pie, al pie de tu Maestro Jesús, constantemente, observando e intentando poner en práctica? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué quiere Jesús que haga yo? Como discípulo, ¿estás disponiendo de tu tiempo o el tiempo te lo está quitando otra distracción o otra cosa en tu vida? ¿Le estás quitando las fuerzas o le estás entregando tus fuerzas a otras cosas? ¿Le estás entregando tus fuerzas a quizá eh, un hobby? Porque a veces el hobby puede quitarnos aún el tiempo que merece nuestro amado Señor, nuestro Maestro. ¿Te está quitando el tiempo el pecado? ¿Te está quitando el tiempo otras cosas antes que Dios? Porque el orden es primero Dios y después las otras cosas. Primero nuestro Maestro y después las otras cosas. Como discípulo estás viviendo para agradar y honrar la palabra del Señor. Las personas te conocen porque honras la palabra del Señor. Te conocen porque eres obediente, porque eres amable, porque eres respetuoso. Y más allá, porque eres santo, porque buscas ser santo. Estamos siendo así. Como discípulo, estás buscando que tu maestro esté agradado constantemente, no solamente cuando te ven, sino cuando nadie más te ve, solo tu maestro. Estamos así. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, observamos esto evidenciado y aplicado. Obedecieron a Jesús en todo. Lo que les pedía, lo hacían. Lo miramos cuando Jesús les pide, por ejemplo, que alimenten a las personas. ¿Quién le pide a otra persona que alimente a 5.000 personas si no hay comida? Solo Jesús hace eso. Jesucristo va a decirte que hagas las cosas imposibles a través de su poder y que solamente interpongas la fe para que a través de la fe veas la gloria de su poder. Porque no eres tú el que va a hacer la obra, no eres tú el que va a hacer el milagro, es el Señor Jesús. Muchas veces le decía a los discípulos, vayan y hagan, y el Señor hacía el milagro. Muchas veces eso es lo que está faltando en nuestras vidas. No estamos yendo, no estamos haciendo lo que el Señor quiere que haga. Y te queda solamente en, pero no creo que pueda hacer, esto es muy imposible, esto es muy difícil, ese trabajo por el cual lo estoy orando no creo que lo vaya a obtener, esa sanidad por la cual que es complicada, no creo que vaya a poder ser sano. Mi hermano, si el Señor te dice que lo hagas, si el Señor te dice que vayas, si el Señor te dice que en este caso des de comer a 5.000, hazlo, hazlo. Fueron y buscaron y solamente habían 5 panes y 2 peces. Y con 5 panes y 2 peces, el Señor multiplicó y dio de comida a toda esta cantidad y sobraron cestas y sobraron y sobró comida. O cuando también tenían que pasar de un lado al otro en la barca, Jesús le dijo, vayan. Y lo hicieron y obedecieron, aún sin el maestro. Vayan sin mí, yo voy adelante. Nadie le preguntó, Señor, pero ¿cómo vas a ir después? ¿Cómo vas a llegar? No, listo. Esta vez nadie le preguntó. Algunas veces sí le preguntaban, sin embargo obedecí. O cuando les pidió que organizaran la cena que hoy estamos recordando, la cena del Señor. Y les dijo, vayan, que ahora no tenemos, pero vamos a tener un lugar. Va a estar todo listo, va a estar todo preparado, vayan y preparen la cena. Así, el Señor nos llama muchas veces y nos dice, ve, haz, actúa, solo obedece su palabra y verás su gloria. Aleluya. También vemos cómo los discípulos vivieron para agradar a Jesús durante su ministerio y aún en su posterior resurrección para extender el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Juan 13:9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y quería resaltar este corto texto, porque aquí el Señor les está enseñando a servir a otros, a humillarse y a lavar los pies. Y le decía, voy a lavar los pies de ustedes. Y Pedro decía, no, 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 ¿por qué vas a lavar mis pies? Yo soy el que tengo que lavar tus pies. Muchas veces como discípulos tenemos dudas, tenemos preguntas. Mi hermano, pero no te alejes de tu maestro. Ora, búscale, pregúntale lo que tengas que preguntar, pero hazlo delante del Señor.
no delante de otras personas, no te estés quejando delante de otras personas, no estés dudando delante de otras personas que no te van a ayudar. Tu Padre Celestial, tu Maestro Jesucristo está ahí para responder cada pregunta de tu necesidad. Señor, ¿estás seguro? ¿Quieres que haga esto? Tremendo porque a veces le preguntamos al Señor, ¿estás seguro? Para Dios no hay inseguridades. El Señor todo lo sabe, todo lo puede. Y cuando Él te dice que hagas algo es porque hay algo detrás de eso. Hay algo detrás de eso. Tú solo obedeces. Señor, ¿por qué voy a entregar esta hoja de vida a este lugar? No creo. Señor, ¿por qué voy a hablar con esta persona para impulsar el sueño que me has dado? ¿Será? No, hazlo. Tú solo hazlo. Y por otro lado, hablemos de predicar. Señor, ¿por qué voy a predicarle a mi esposa? A mi esposa, tú sabes que Él no está. Tú solo hazlo. Si el Señor te lo dice, hazlo. Si el Señor te lo pone en el momento, hazlo. Si el Señor te dispone el lugar, hazlo. Solamente hazlo. Señor Jesús quería lavar los pies de Pedro y Pedro decía, no, no lo hagas. Luego entendió que tenía que hacerlo. Y Jesús nos convence. Qué hermoso es nuestro Maestro, porque Él te convence con amor. Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo no vas a poder tener parte en mi reino. Y Pedro dijo, entonces no solo mis pies, Maestro, sino también mi cabeza y mis manos, todo, todo lo que tengo. Dile al Señor ahí donde estás, si puedes por un instante decirle al Señor, todo lo que tengo, Señor, todo lo que tengo, tómalo, Señor. Mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, el resto de mis días, mi familia, mis sueños, todo lo que tengo, tómalo, Señor. Aun cuando lo que debían hacer muchas veces iba en contra de las normas establecidas de la sociedad en la que vivían, ellos se entregaron en cuerpo y alma por el Maestro. Durante los 3 años de ministerio, estos constantemente estaban cerca del Maestro. Lo acompañaron aún al final al Monte de los Olivos a orar, menos cuando los fariseos llegaron a apresarlo. Ahí se dispersaron por ese instante. Pero cuando Jesús fue a ese lugar a orar, cuando sudó sangre, ahí en ese momento estaban ellos con él. Sin embargo, Jesús les diría, no han podido orar tan siquiera una hora, pero estaban con él. El Señor quiere que estemos con Él en cada momento, cada circunstancia, en los momentos de felicidad y en los momentos que son de dolor, en los momentos que para nosotros son de dificultad, pero sabemos que el Señor se glorificará en ellos aún. Él quiere que estemos constantemente cerca de Él. Sin embargo, a pesar de esa dispersión cuando Jesús fue crucificado, esa dispersión terminó con el momento más extraordinario de la historia de la humanidad, que fue la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Al tercer día, Jesucristo resucita de la muerte, venciendo al pecado, venciendo a la muerte. Gloria al Señor Jesús. Y muestra su gloria a sus discípulos. Jesucristo al resucitar se les aparece a sus discípulos, los congrega, los reúne. Y antes eran muchos seguidores, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, constantemente donde quiera que había se le amontonaba la gente alrededor de Jesús. Oh, cuánta cantidad de seguidores había, por eso estamos hablando, no es seguidores, son discípulos. Cuánta cantidad de gente le seguía, no son seguidores, son discípulos los que está llamando el Señor. Sin embargo, después de la resurrección, esta manada pequeña, este grupo pequeño de personas que decidieron en verdad ser sus discípulos estaban ahí. Y Jesucristo se les aparece y les da órdenes de continuar con la misión que él había inaugurado y establecido. Y qué hermoso nuestro Señor Jesús, que no les acusó, los apuntó y les dijo, ¿tú por qué no estabas cuando estaba muriendo? Ahora sí estás conmigo y dices que eres mi discípulo. No les dijo nada de eso, por el contrario, él sabía que todo eso iba a acontecer. Él sabía y dijo, perdónalos porque no saben lo que hace. Él los amaba tanto y les dijo, miren, pasó esto, pero hoy estoy con ustedes. Resucité, soy el Mesías. Aleluya. Y los discípulos lo vieron. Tomás tocó sus heridas. Vieron la gloria del Señor en su resurrección y dijeron, y aún sus ojos les fueron abiertos para entender la palabra, tantas palabras y tantos sermones y tantas semillas que habían sido lanzadas durante esos 3 años.
empezaron a germinar. Al ver Jesucristo resucitó, sus palabras son vida, son verdad, son vida eterna. Aleluya. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Esa misma promesa está sobre ti, discípulo de Jesucristo. Aleluya. Y el Señor les llamó y les dijo, miren, esto es lo que tienen que hacer. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y van a haber señales que seguirán a los que creen. Pero estas señales siguen a los que creen. Estas señales siguen a los que creen. Aleluya. Gloria a Jesús. Los discípulos tenían una misión para cumplir. Y fue aquí en donde vemos la marcada diferenciación entre seguidores y discípulos. Mis hermanos, ¿eres de los que busca a Dios porque puede convertir el agua en vino? Porque muchos seguidores le seguían desde el momento en que o estaban pendientes de lo que iba a hacer, así como los influenciadores a través de las redes sociales, muchas personas le siguen entre comillas y les dan like porque hacen cosas interesantes. Así muchos en esa época seguían a Jesús, algunos dicen que era el primer influencer. Muchos decían, seguían a Jesús, pero pocos eran sus discípulos. Y veían Jesús, decían, mira, ese es el hombre que convirtió el agua en vino. Y le seguían por eso. Hermano, ¿estás siguiendo tú al Señor porque hace un milagro? Porque ciertamente los hace. Pero tú le sigues es porque hace milagros. ¿Eres seguidor de Jesús porque puede darle vista a los ciegos? Habla a los mudos, saluda a los leprosos y restauración a las piernas de los paralíticos. Le estás siguiendo porque hace milagros de sanidad. Sigues a Jesús porque sus enseñanzas están cargadas de sabiduría y porque éstas tienen tanto poder que pueden aún crear las civilizaciones, las mejores civilizaciones que han existido en la humanidad. Porque de las palabras de Jesús, cosas como lo que vemos hoy en los gobiernos occidentales existen. Los derechos humanos salen de las palabras de Jesús. Mi hermano, y esto es todo lo que estás buscando. Estás buscando un buen filósofo, estás buscando a alguien que te dé paz, estás buscando a alguien que te sane, alguien que te haga el milagrito. ¿A quién estás buscando? Sigues a Jesús porque multiplica tu alimento, porque nunca te ha faltado nada desde que vienes los domingos, porque sí ves los milagros, pero solo por eso le sigues, porque miles le seguían, pero pocos eran los que estaban ahí cuando resucitó. Y el Señor está llamando es a los discípulos. La vida eterna es para los discípulos, para los que creen en verdad. Porque los que creen, si creen en verdad, le siguen y hacen su obra. Jesús diría que el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si tú crees en sus palabras, tienes que guardar sus mandamientos. Y entre sus mandamientos está prácticamente ser discípulo de él. Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mi hermano, el Señor está llamando tu vida y tiene compasión de ti y nos mira con compasión y tuvo misericordia. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no es por el Señor,
sino las personas que le ven, que le escuchan, que ven la gloria del Señor y no terminan siguiéndole como discípulos. Jesucristo conoce tu condición y conoce tu necesidad. Conoce la condición de todos los hombres. La conocida de sus discípulos. Era cercano a ellos. Sabía la condición de cada persona. Conocía la familia de cada uno de ellos. Dónde vivían, qué hacían. Conocía lo más profundo de ellos. Así Él conoce lo más profundo de tu necesidad. Pero mientras que a los seguidores les enseñaba y alimentaba, a sus discípulos no solo les brindaba de estos verdes pastos y de esta agua fresca, a sus discípulos les exigía y demandaba más. La gracia ciertamente cae sobre toda la humanidad, pero solo los hijos de Dios son los que reciben de esta y aceptan algo importante de los discípulos, que es cargar la cruz. Es cargar la cruz. El discípulo carga su cruz. El discípulo carga su cruz. Muchos se gozan de las mieles del Evangelio, porque el Evangelio trae vida, paz, quita la desesperación, sana la enfermedad, trae liberación. Pero, ¿quién se queda con el Señor? ¿Quién se queda en verdad con el Maestro? ¿Quién en verdad le ama? ¿Quién en verdad le busca? ¿Quién en verdad decide aceptar la cruz que el Señor pone en el lugar en donde te ha puesto, en la vida que te ha dado? ¿Quién en verdad acepta la cruz? El legado más grande del Maestro es la cruz. El legado más grande de Jesucristo es la cruz. Elías, por ejemplo, dejó la capa de Eliseo. Jesús se dio la cruz a la iglesia. El discípulo está llamado a compartir la misión y en consecuencia el sufrimiento que éste conlleva. La misión de Jesús en esta tierra conlleva sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicciones en este mundo y el reino del Señor no es de este mundo. Él lo dijo una y otra vez. Por eso, cuando tú eres creyente y empiezas a conocer del Señor, asimismo empiezas a ver la confrontación de las tinieblas en contra de tu caminar con el Señor. Constantemente el enemigo va a interponer cosas para que tú no avances, para que tú no le sigas, para que tú no conozcas el corazón de Jesús. Sin embargo, el Señor te dice, camina, anda, ve, sigue, que yo estoy contigo. Lleva tu cruz. Jesús le diría a sus discípulos, el que quiera seguirme a mí, tiene que tomar mi cruz, tiene que tomar su cruz, perdón, y seguir. Hay una cruz a tu medida y hay que llevarla. Lucas capítulo 24, del 44 al 49 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mi hermano, el Señor habló a sus discípulos y les dijo que era necesario que se cumpliese lo escrito por la ley de Moisés. Y les abre el entendimiento. Así como hoy te abre el entendimiento. Espíritu de Dios, abre el entendimiento. El Espíritu de Dios te abre el entendimiento para entender la palabra y saber que esto que estamos viviendo es una relación que estamos estableciendo constantemente con el amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Él quiere que le conozcamos de verdad, que entendamos que no le seguimos, que no debemos seguirle por los milagros, ni por lo que estamos esperando, ni por nuestros sueños. Yo me arrepiento porque muchas veces llegué a predicar cuando fui parte del ministerio juvenil a los jóvenes y decirle que el Señor iba a cumplir sus sueños. Eso no es lo que el Señor va a cumplir. El Señor va a cumplir sus propósitos, no tus sueños.
Porque muchas veces tus sueños están llenos, están sucios de tu concupiscencia, están llenos de tu carnalidad, están llenos de el interés de ser más que otras personas y el Señor no está dispuesto a cumplir sueños de esa manera. Los sueños del Señor es que todos sean salvos y estemos con Él en la eternidad. Y el Señor si quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sin embargo, lo que enseñamos hoy es a buscar hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Muchas veces al hacer la voluntad de Dios encontrarás dificultades, encontrarás persecución, como los discípulos lo encontraron. Amado, te vuelvo a preguntar, ¿eres seguidor de Jesús o eres discípulo? Porque el seguidor camina hacia la puerta estrecha, quizá por el camino estrecho, pero cuando llega a la puerta estrecha, donde se le exige decidir, donde se le exige cargar su cruz, donde se le exige negar el mundo, apartarse de lo malo, no entra, pero el discípulo sí entra. El discípulo persiste en las enseñanzas de su maestro y las coloca en práctica. El discípulo es reflejo de su maestro. El discípulo en vez de buscar ser alimentado, escúchalo bien, el discípulo en vez de buscar ser alimentado, busca alimentar y se queda para recoger las canastas de los pedazos restantes que el maestro multiplicó. El discípulo obedece a su maestro aun cuando no le ve. El discípulo se queda con el maestro hasta el amanecer. El discípulo ama a su maestro. Los hombres, discípulos del Señor, encontraron el camino, la verdad y la vida y nunca lo soltaron. Hombres de diferentes, como decimos aquí, backgrounds, de diferentes lugares, de diferentes puntos, de diferentes maneras, diferentes talentos, diferentes fuerzas, estaturas, árbol genealógico. No hay nada imposible para el Señor, todos son llamados para que sean sus discípulos. Y vieron en Jesús el camino, y vieron en Jesús la verdad, y vieron en Jesús la vida misma, y dijeron, no lo suelto, no lo suelto, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida. Abrazaron tan fuerte el yugo, abrazaron tan fuerte la cruz de Jesús hasta el final de sus días. Pedro murió crucificado al revés. Santiago, decapitado por Herodes. Agripa. Andrés, crucificado en forma de asno. Juan, el apóstol que murió a causas naturales, sin embargo, fue encarcelado y desterrado. Felipe fue colgado. Bartolomé, desollado. Tomás, apuñalado. En la India. Mateo, muerto mientras predicaba. Santiago, el menor, apedreado tras caer del templo. Simón, cortado por la mitad con una sierra. Judas, Tadeo, golpeado por un mazo y decapitado. Quizás ese no va a ser tu fin, mi hermano. Este es el fin de los apóstoles. Sin embargo, hasta las últimas consecuencias fueron, porque era su maestro al que estaban obedeciendo, porque su maestro había resucitado, porque eran o locos o dementes, o era cierto, o era cierto. Y Jesús resucitó. Mi hermano, nadie que está engañando a otra persona va hasta la muerte por un engaño. Estos hombres fueron hasta la muerte, se entregaron completamente por predicar el Evangelio y decir Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó. Les decían, niégalo, solo tienes que negarlo. No te vamos a matar si lo niegas. Jesucristo resucitó. ¿Cómo voy a negar la verdad? ¿Cómo voy a negar la vida? ¿Cómo voy a negar el camino? ¿Cómo voy a negar a mi maestro? Mi hermano, ¿hasta qué consecuencias estás tú siguiendo a Jesús? ¿Hasta qué consecuencias estás siguiendo tú a tu maestro? ¿Eres seguidor o eres discípulo? Te doy la gloria al Señor porque esta es la palabra que el Señor tenía para hoy, justo cuando estamos celebrando la cena del Señor. Y es tiempo para decirle, Señor, en verdad estoy siguiéndote nada más. Cierra tus ojos ahí donde estás. Estoy solo a la expectativa, Padre,
de lo que tú vas a hacer. Estoy solo esperanzado en un milagro, estoy solo detrás de la multiplicación de los panes, estoy solo aquí orando por el milagro de mi trabajo, el milagro de mi salud, estoy solo por eso. Perdóname si estoy solo por eso, Señor Jesús. Yo quiero seguirte, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero en verdad conocerte, Señor. Hay más y más en ti, hay más y más en ti. Y donde estás con tus ojos cerrados, alaba al Señor Jesús. Dile, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti, Señor. Quiero conocerte en verdad, Jesús. Cuando me esté llenando el vientre de la multiplicación de esos panes, de esos peces, de la alacena, cuando me esté llenando el vientre, en vez de pensar en que fue mi fuerza poder darte gracias y decirte gracias, Señor, porque no tenía y me diste y eres tú mi maestro. Y aun cuando no haya alimento y aun cuando no haya bebida, tú sigues siendo mi maestro que me amas, Señor. Ayúdame a ser discípulo que aún en los momentos más difíciles, aun cuando esté pasando desiertos, aun cuando pase por el valle de la sombra de muerte, pueda no temer porque tú estás conmigo, no alejado de ti, sino contigo, Señor. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípulo. Dile dónde estás, quiero ser tu discípulo, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que ponga delante de ti? El Espíritu de Dios hoy te recuerda las cosas que te ha dado, porque los talentos, porque los lugares donde te ha puesto, porque la disposición de tu corazón, porque las fuerzas, tus años aún los usa el Señor para su obra, porque tiene un plan, propósito exacto, perfecto, a tu medida para su obra. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú estás llamando discípulos, porque ahí donde están, en esa iglesia, en esa congregación, hay discípulos tuyos que están dispuestos a llevar su cruz, que están dispuestos a entregar toda su vida, todo su tiempo, todo su espacio para tu obra, para tu gloria, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en Casa de Consolación. Gracias por lo que vas a hacer en cada vida. Gracias por lo que vas a hacer en cada corazón. Gracias porque hay vida, vida, Señor, mi verdad, y tú eres el camino. Gracias porque nos llamas. Quieres que seamos tus discípulos. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén.